Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bueno, pues una vez más agradecerles mucho su tiempo, su espacio en el momento que nos escuchen y nos vean en cualquiera de las plataformas, Spotify, YouTube, a través de Estados Unidos, de La Voz de América, los canales, que nos den este seguimiento. Pues finalmente este programa, como lo hemos dicho, es patrocinado por todos nuestros paisanos del estado 33 en Estados Unidos, y que de alguna forma es para acercarles a la gente que está trabajando por ellos, que se queda aquí en Michoacán trabajando todos los días, día a día por sus familias. Y bueno, el día de hoy, pues sin más, yo creo que el personaje que el día de hoy tenemos no ocupa presentación. Ha sido, desde mi punto de vista, una de las mujeres que además ha empoderado mucho a otras mujeres a través de su vida, su trayectoria, su tiempo, su espacio. Funcionaria pública, ama de casa, en fin, y toda una profesional. Pero para yo no decirle más cosas, yo le doy la bienvenida a la maestra Nuria. Gracias, Gabriela. Amigo. Espero estés bien, y de alguna manera, pues bienvenida. ¿Qué nos puedes decir de ti, del espacio, sobre todo de tu preparación? Tú eres maestra en, parte de... sí, en Derecho, pero especializada en algún tema de criminalística, de otras cosas. Platícanos un poquito del tema. Bueno, yo soy Nuria, soy mamá de Valeria y de Emilio, soy hija de José y de María, literal, de María Elena y de José, hermana de Gabriel, esposa de Carlos. Y bueno, sí me gusta decir eso a veces porque... pues esa es nuestra red, ¿no? Donde una red de apoyo que nos hace, pues, ser lo que hoy somos, ¿no? Y bueno, soy abogada, soy licenciada en Derecho, soy maestra en Medicina Legal Forense y Criminología, soy maestra en Derecho Constitucional. Me ¿Por falta la UNAM? La maestría en Derecho Constitucional por la UNAM. Me falta terminar un crédito. Ahí fue porque tuve un tema médico que es parte también de mi historia de vida, y soy maestra de Medicina Legal Forense por la Barra de Abogados, diploma en Derecho Parlamentario. Asesora 20 años del Congreso Federal, directora del primer centro de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género en un Congreso Federal, que fue reconocido a nivel internacional como uno de los pioneros en el tema de legislar con perspectiva de género. Fui directora del área de armonización legislativa 20 años en el Congreso Federal. Fui secretaria de las mujeres en el Estado, la primera mujer presidenta del Observatorio de Participación Política del Estado de Michoacán, y hoy soy directora del Instituto de las Mujeres Morelianas para la Igualdad Sustantiva. Y pues hasta ahí. No lo ha dicho tampoco, pero también es no menos, pero es diputada federal suplente. Soy diputada federal suplente de otra gran mujer también, Edna Díaz Acevedo, la taekwondoína, y pues un currículum muy largo de vida. Pero sobre todo en el tema de tú que eres así porque bien empoderada en ese sentido, el tema de ser mujer. Todo eso que ya dijiste, en palabras escritas mayores, que dedica tiempo, esfuerzo y demás, el ser mujer es una limitante para lograr todo eso que tú acabas de decir ahorita. No es una limitante, pero sí nos enfrentamos a muchos más retos que los hombres. Yo recuerdo, por ejemplo, mi primer maestría, un día antes de tener a mi hija, estaba terminando mi tesis. Cuando salí del hospital, me dieron 15, 20 días después de que tuve a mi hija, me dieron fecha para mi examen recepcional, y entonces la llevé, estaba amamantando y contestando las preguntas, y con mi hijo hice la segunda maestría, igual. O sea, no es que no podamos hacerlo, pero hay muchos más retos que cumplir o muchos más obstáculos que enfrentar cuando eres mujer a que cuando eres hombre. Eso es una realidad. Las brechas de desigualdad siguen siendo enormes para las mujeres y los hombres, y si le sumamos al tema político, pues la realidad es que es infinitamente más complicado ser una mujer política en un mundo donde la política sigue siendo para hombres. Machista. Pues sí, los retos son muchísimos, o sea, imagínate, ¿no? Al final todo nos cuesta 3 veces más. No es que no lo podamos hacer, pero desgraciadamente sí nos cuesta muchísimo más.
Pero bueno, yo al frente de todo esto, un ser humano que se destaca por, además de la experiencia que adquieres a través de la educación o lo que ya mencionas de las maestrías de la formación profesional, la formación ética y humana, creo que te sorprende más, y a mí me sorprende más porque, por ejemplo, lo poco que puedo decir de ti en el sentido de que te conozco, pues te entregas ahora sí como dicen, alma, vida y corazón, enfrentas la violencia así literal frente a frente, de mujer a mujer en muchos temas. ¿Qué te ha afectado el hecho de manera personal de estar confrontando la violencia todos los días contra la mujer? Porque tú la vives, o sea, tú la palpas, tú la ves, porque estás ahí en el escucha, en la resiliencia. Ahí hay algo que hacer. Sí, mucho. Soy sobreviviente de cáncer de mama. Me queda muy claro ese momento en mi vida. Escribí un libro sobre trata de personas, historias reales de sobrevivientes de víctimas de trata. Hice 2 libros en ese. ¿Ese ya está publicado? Ya, por la Cámara de Diputados. Se llama A mí no me va a pasar, y participé en la elaboración de otro que se llama Del cielo al infierno, que tiene que ver con historias reales de trata. Me parece que a mí ese tema, aparte que me trastocó para siempre y me hizo ser una defensora en el tema de la lucha contra la trata de personas, creo que los costos emocionales y físicos fueron muchos. Después de ese trabajo tuve que escuchar a las víctimas de manera pues cotidiana para hacer la traducción y todo esto. Había historias fatales y terribles, y después me dio cáncer de mama, y a mi compañera que hicimos juntas ese libro también le dio cáncer de mama. Desgraciadamente ella falleció, y al final creo que son demasiadas emociones acumuladas, pero más que la emoción, amigo, es la frustración. La frustración de no poder hacer lo que legalmente se tendría que hacer, de ver cómo la injusticia sigue siendo una marca para la vida de las niñas y de las mujeres. Lo vemos ahora con el caso de la niña de 4 años, no abusada. Sigue siendo una realidad que es el derecho, el acceso a la justicia es el derecho de las mujeres que menos se cumple en este país, y que para nosotras que vemos todos los días vidas y personas es muy frustrante no poder hacer más, ¿no? Entonces sí hay costos emocionales y físicos, y creo que no se ve eso. Para ti eso no fue, lo que nos comentas, lamentablemente lo del cáncer no fue una debilidad, fue una fortaleza. Yo tengo mucho... O sea, yo creo que esa parte te ayudó mucho. Sí. A dar un paso mayor y sobre todo compartir esa experiencia de vida con la gente, porque te he visto, por ejemplo, en algunos eventos acompañando a la ahora presidente municipal de Morelia, y en otros eventos, en otros actos, que te da un sentido de humanidad más fuerte el compartir esa experiencia, y que los demás te la captan, dicen, caray, pues, si ella pudo, yo también, o sea, como que das una esperanza de que las cosas pueden ser mejor en algún sentido, y que depende mucho también de la actitud. ¿Tú crees en eso? Depende 100% de la actitud. Sí. Yo voy a decir algo que luego la gente me dice, ay, ¿cómo vas a decir eso? Sí lo digo porque es real, en mi caso, no todas las personas lo vivimos igual. Yo tengo mucho que agradecerle al cáncer, porque para empezar no me voy a pelear con él, porque por algo o para algo está enseñándome muchas cosas. Yo le tengo que agradecer que luego se nos olvida que somos mortales, ¿no? Y que andamos por la vida diciendo, ay, cuando yo tenga 70 años, pues espérate, ni sabes si vas a llegar a esa edad, ¿no? Nos hace mortales y nos hace empáticos. Y a partir de ahí, que cuando entiendes que todo lo que hagas y los cargos que tengas y los puestos que tengas y estos estudios puede ser infinitamente millonario, puedes ser infinitamente preparado, puedes tener todo lo que quieras en la vida, pero aún así nos vamos a morir. Claro. ¿No? Aún así nos vamos. Y todas esas cosas que son materiales y que son, que alimentan el ego, se van a quedar aquí. Y entonces pasamos la vida con los seres humanos peleándonos con nosotros por los puestos políticos, por humillar al que enfrente, porque yo... Y al final, pues te vas a quedar tú solo en ese lugar a donde vayas a ir, ¿no? O en lo que tú creas. Y eso es lo que a mí me enseñó. Entonces yo, aparte, en ese momento hice una promesa de que si yo podía seguir más tiempo en esta tierra, porque tengo 2 hijos pequeños,
yo iba a dar todo lo que estaba en mí y en mi vida para poder ayudar a las demás personas, ¿no? Entonces creo que mi destino me lleva siempre al tema de las mujeres y por eso doy todo lo que tengo, pues, porque al final pues es lo único que voy a poder dar y al final a mí me gustaría que sí recordaran mi historia de vida en el tema de ayudar a alguien más, ¿no? Y no desperdiciar los años que tienes en puras tonterías que pues ni al caso. Claro, y que además van a pasar desapercibidos, como luego a veces lamentablemente ningún sacrificio logra esta acción en la parte humana, digamos, porque siempre a los políticos nos juzgan en ese sentido de lo humano. Claro que somos humanos y duele ver algunos temas. ¿Te ha cambiado la vida, además de eso, el servicio público, el aprendizaje que tú tienes todos los días de todo esto? Sí, claro. O sea, yo cuando escucho, por ejemplo, quejas de cosas muy absurdas, yo pienso en las realidades que yo veo ahí, ¿no? Incluso yo misma cuando digo, ay, no, es que me tiro al drama y así, luego digo, a ver, hay otras cosas peores, ¿no? Y yo la verdad es que creo que la función pública tiene que hacerse sí o sí desde la empatía. Tienen que desarrollarse sí o sí desde recordar, a ver, analicemos la palabra funcionaria pública, ¿no? Uh-huh. Yo siempre les digo a mis compañeros, a ver, aquí solo somos administradores de la función, ¿no? Nos pagan por administrar problemas y por resolverlos, nos pagan por dar atención al público, esa es nuestra función. Y entonces cuando entiendes que estás haciendo una chamba y no te crees que eres superior a los demás porque tienes un privilegio, ¿no?, de estar en un puesto, me parece que todo lo que está a tu alrededor como funcionaria debería de verse desde ese lugar. En el instituto donde yo ahora laboro, todos tienen que tener empatía, si no pueden estar en ese espacio. Y lo mismo me pasa cuando estoy en el Estado. Todas las personas que trabajan conmigo, y lo saben, soy muy exigente en el tema de cómo tratas a las personas que se acercan contigo, porque tienes que darles el mejor servicio, ¿no? Entonces claro que esta experiencia de vida también me ayuda a entender muchas otras realidades. Y por ejemplo, ¿cómo podrías aportar esto incluso a nivel internacional, a nivel México, el trabajo que está haciendo Morelia, o sea, a cargo tuyo, a cargo del presidente, con los puntos naranja? Para muchos es una novedad. El tema del acompañamiento psicológico, el tema del acompañamiento de protección de las cadenas propiamente que se van generando de autoprotección de las propias mujeres. Yo creo que hace una satisfacción personal muy grande. Pero ahí, por ejemplo, que nos comentaras un poquito cómo funcionan los puntos naranja en Morelia, para que finalmente también quien nos está viendo en Estados Unidos, aquí mismo en Michoacán, pudiéramos ver este tema. Yo siempre mi actuar ha sido desde un lado disruptivo, en el sentido de no hacer las mismas cosas que ya vimos que durante 40 años no nos han funcionado, ¿no? Entonces, en el caso de Puntos Naranja, yo tengo que reconocer que esta estrategia surge de un proyecto ciudadano, de una colectiva ciudadana que se llama Ixuca. Silke, que es la representante de Ixuca, se acercó al instituto cuando yo iba apenas llegando, ya había presentado la propuesta. Ella me llama y me dice, oye, a mí me gustaría, acabas de llegar al instituto, que retomáramos esa propuesta y que la pudiéramos sacar adelante. Yo con todo gusto la retomo, le damos algunos cambios, porque al final hay muchas experiencias exitosas en muchos municipios, pero no todos aplican igual, porque la realidad de las personas no es la misma aquí que en Querétaro, que en Tamaulipas, ¿no? Sí. Entonces lo adecuamos a Morelia, hicimos un enlace muy fuerte y muy interesante con la Policía de Morelia, a quien agradezco todo este apoyo, porque sin ellos tampoco podría ser exitoso, pero también con el área de economía del ayuntamiento, y sobre todo esta estrategia es buena y es fuerte porque es también ciudadana. Es decir, nosotros no como autoridad imponemos, ¿no?, sino que hablamos con los ciudadanos y ellos dicen, a ver, sí quiero ser punto naranja. ¿Qué es un punto naranja? Un espacio seguro para las mujeres en determinado espacio público. Por ejemplo, tiendas, restaurantes, bares, cocinas económicas, zapaterías, verdulerías, todos los ciudadanos que se quieran sumar, nosotras vamos y los capacitamos. Yo les digo que es un trabajo artesanal, porque vamos y convencemos a los ciudadanos de que
pueden ser parte importante de la transformación en el tema de la prevención de la violencia. Entonces los capacitamos, ponemos un logo que dice punto naranja y en ese logo las mujeres saben que ese es un espacio capacitado. Subimos en un chat que tenemos con la Policía de Morelia al representante de ese espacio para que reporte únicamente actividades, emergencias, ¿no? De emergencia. Llega la policía, no más de 7 minutos debe de estar en ese espacio y además subimos ese local en un Google Maps para que las mujeres sepan, por ejemplo, si van a salir por el bulevar, que ellas identifiquen cuáles son los puntos de naranja, que sepan que ese espacio es un espacio aliado y que esas personas están colaborando con el tema de la prevención. Que es un espacio seguro. ¿Cómo funciona? Si hay una emergencia, llaman a la policía nos remite a las mujeres para el tema de la atención. Si son casos de mucho más emergencia, pues se les lleva al tema del servicio médico o al refugio. Hemos atendido mujeres que han reportado punto naranja y que terminan en el refugio por la situación de gravedad de la violencia que viven. Entonces, es una iniciativa exitosa. Yo tengo noticias de eso, pero no las puedo dar ahora. Muy buenas. Entonces, en algunas semanas sabrás de ese tema, pero estoy muy contenta con esa y con muchas otras estrategias del instituto. Sí, sé que te ha ido muy bien, sobre todo por el amor que le pones al trabajo. Y entonces eso te ha generado una vinculación directa con la sociedad, o sea, ¿te ha costado vincularte o no te cuesta la vinculación? No, cada día la sociedad está más propositiva a sumarse en estos temas. Cuando las personas entienden que a todos nos puede pasar, que no es nada más de cierto colonia o de cierta edad las mujeres, que a todas y a todos nos puede pasar esa situación, se suman. Es como el tema del proyecto de masculinidades. Hoy tenemos a muchos hombres sumándose al proyecto de masculinidades, algunos porque les piden, algunos de voluntad propia, unos a fuerzas que levantan la mano, pero al final, como sea, algo se les queda de semilla en el tema de tengo que aprender a cómo relacionarme, y no nada más es con las mujeres. ¿Cómo te relacionas tú con otro hombre? ¿Por qué siempre desde la violencia o por qué siempre desde la confrontación, ¿no? ¿Quién es más alto? Lo que decían ayer, el tema de los egos de las masculinidades, ¿no? De la potencia sexual. No, tenemos que aprender a transitar, a relacionarnos desde otro lugar. Así es, y por ejemplo, a ver, una pregunta un poco complicada. Aquí han estado igual que tú, gente de mucho trabajo, pero también con una responsabilidad legislativa. La omisión legislativa yo se las he cuestionado mucho en algún tema, pero por ejemplo, en las acciones afirmativas, primero, ¿qué piensas de las acciones afirmativas de las minorías, en este caso para el 24? Me parece que han sido los canales para poder avanzar en temas que en realidad tendrán que avanzar mucho más rápido. Es decir, como que ha sido una salida políticamente correcta, ¿no? Para hacer acuerdos o avanzar poquito de algo que tendría que avanzarse de manera natural. Que tendría que ser ley ya. Leyes, ¿no? Como así empezaron las cuotas, por ejemplo, el tema de la paridad, ¿no? Yo me acuerdo que hace 20 años que estaba en el Congreso hablábamos de paridad y decíamos, no, pues te va a tardar 90 años. Avanzó muy rápido. Muy, muy rápido. Pero ese avance rápido tiene que ir con el empuje también de la colectividad ciudadana. Y te lo pregunto por una razón, porque, por ejemplo, ahorita se dio la acción afirmativa a migrantes, indígenas, en ciertos municipios directamente, los acuerdos del IEM que no hizo el Congreso del Estado, pero por ejemplo me llama la atención que la 75 legislatura está llena, bendito Dios, de mujeres, pero hay reformas que se quedan atoradas que tienen que ver con el tema de género, el tema de mujer, y yo les preguntaba por qué. O sea, ¿qué no se supone que una acción afirmativa, si ya tienes ahí la capacidad, pues por lo menos ver por el sexo, digamos ahorita en el Congreso, el sexo más fuerte sería la mujer? Pues ya lo decía Simone de Beauvoir, que cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. ¿Y a qué voy con esto? No todas nos ha caído el 20 de la gran oportunidad que tenemos cuando ocupamos espacios públicos de transformar la vida de las otras mujeres, ¿no? Y que al final tenemos una deuda histórica con el tema de cómo llegamos a estos espacios y a quién les debemos también el trabajo de estos espacios. O sea, perder una oportunidad, y lo digo yo también como una crítica y se los he dicho a muchas compañeras diputadas. A ver, no es posible que no avancen las iniciativas si están todas ustedes ahí, ¿no? Y entonces también comprendo lo que pasa dentro de los congresos, porque yo lo vi 20 años.
llegan mujeres y que tampoco les permiten tomar decisiones sobre incluso la forma en la que desarrollan su trabajo legislativo. Yo recuerdo en el Congreso Federal las iniciativas de las diputadas se iban al final o ni siquiera se pasaban al pleno, se pasaban directo a comisiones y ahí vivían el sueño de los justos, ¿no? Y la verdad es que me parece que no nos hemos dado cuenta y no se han dado cuenta desde afuera del Congreso y desde adentro el poder que tienen las mujeres si se unen. Yo les decía en la Cámara Federal, a ver, yo entiendo que hay diversos planteamientos y diversas formas de pensar desde la ideología de un partido. Pero a ver, saquemos de nuestras agendas todo aquello en lo que no coincidimos y juntemos en lo que sí coincidimos. A ver, todas estamos de acuerdo en el tema de la sanción a la violación, ¿no? En la sanción al abuso sexual infantil, en la sanción al tema del feminicidio, en la sanción al tema... En muchos casos estoy casi segura que estamos de acuerdo. ¿Por qué no hacemos una agenda común a la que sí vayamos todas de acuerdo? Y lo mismo pienso de las mujeres políticas. Pues a ver, es nuestra gran oportunidad. No nos damos cuenta y al final terminamos sirviendo a intereses masculinos cuando no tomamos decisiones desde lo femenino. ¿Hay alguien más atrás? Siempre pareciera, pareciera, ¿no? Pareciera, no estoy afirmando. Pareciera, y entonces yo digo, a ver, asumamos el poder completamente, ¿no? Asumamos el poder completamente. Si estamos en un espacio desde el Ejecutivo, asumamos el poder completamente y seamos leales con las mujeres, pues, no nuestras, con las mujeres. ¿Cuál es la agenda de las mujeres? Empujemos la agenda de las mujeres. Si estamos en los congresos locales o federales, hay una agenda, no hay que inventar nada. Yo siempre les digo, ¿para qué inventas lo que ya está? Nada más hay que voltear a la colectividad. Ajustar. Agendas y agendas y agendas marcan las feministas. Agendas y agendas marcan las organizaciones internacionales. No hay que descubrir el hilo negro, hay que aplicar las agendas que se construyeron colectivamente y desde el Congreso, desde el Ejecutivo, desde los ayuntamientos empujarlas, nada más. Porque es un llamado a la sociedad. Pues claro, claro, ¿no? O sea, a ver, nosotras yo pienso en el instituto y en su momento en la secretaría. No es lo que a mí se me ocurriera. O sea, no es lo que a mí se me ocurriera, es lo que las agendas de género a nivel internacional marcan y lo que las colectivas y la ciudadanía en el territorio en el que estoy están exigiendo. Entonces yo siempre he trabajado pensando que hay que hacer trabajo desde el territorio y con la colectividad, no desde el escritorio, porque si no funciona, eso no es real. Lo que dicen las encuestas o lo que dice el INEGI habla de una parcialidad de la realidad. Pero además es una percepción. Es una percepción de una parcialidad. Pero si tú te vas a Lázaro Cárdenas, estoy segura que lo que dicen los datos se queda corta. Claro. No es que no sea real, es que se queda corta a lo que las mujeres necesitan en el territorio. Así es. Pues bueno, ¿qué, por ejemplo, debilidades y fortalezas ubicas ahorita en este tema de género, de lo que ya vas cerrando este ciclo? En este trabajo, alguna debilidad, o sea, dentro de la propia Nuria hacia su propio trabajo, ¿qué debilidad enfocarías? Si no hay ninguna. No, todas tenemos debilidades y yo lo veo como grandes oportunidades. Me parece que el pendiente histórico, aparte del tema del vivir una vida libre de violencia para todas las mujeres y las niñas, es poner en el centro a todas las edades del ser mujer, ¿no? O sea, a ver, las niñas están viviendo una situación triste, o sea, no se habla de los feminicidios infantiles, por ejemplo, ¿no? Quedan olvidados en los números estadísticos. Hay mucha realidad de eso. El abuso sexual en niñas y niños sigue siendo una realidad en este país y está también invisibilizado de entre usos y costumbres que no queremos verlo, lo normalizamos o son historias de tragedia en las familias, ¿no? El tema del empoderamiento económico. Una mujer jamás va a salir de un círculo de violencia, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. O sea, sí alrededor todo el tema de violencia, pero en el centro la dependencia económica y la no autonomía económica de las mujeres. Si ellas no tienen autonomía económica, las mujeres no van a poder salir de los círculos de violencia y si ya salieron, van a regresar a los círculos de violencia. Entonces me parece que todavía hay mucho que hacer.
Han avanzado mucho las legislaciones, tenemos una ley Olimpia, tenemos la sanción a la violencia, ¿cómo se llama? Obstétrica, muchas otras cosas, pero todavía nos faltan, porque aparte pensar que ya está todo escrito en las leyes es una mentira, porque como tú sabes, las leyes van cambiando, en torno a la realidad va cambiando, y entonces siempre hay una realidad diferente. El tema de las mujeres y la violencia que viven alrededor de sus comunidades, la violencia política, ¿no? Lo que estamos viendo, gravísimo, y espero que no se ponga peor, ¿no? Pero bueno, hay mucho todavía que hacer. Entonces me parece que todavía yo, desde el espacio donde estoy ahorita, tengo mucho más que construir, y yo como persona y como feminista que soy, hay mucho más todavía que reflexionar. Como fortaleza, ¿qué le dirías de todo este trabajo? La fortaleza principal, así no de las principales, pues, pero la fortaleza grande de Nuria hacia la sociedad moreliana, michoacana, mexicana. Estamos viendo, por ejemplo, ahí va un ejemplo. 2 candidatas a la presidencia de la República, son mujeres, ¿no? Digo, ya los hombres quedamos ahí ya descartados, ya no hay problema, no hay. Ay, perdón. pero el tema sería, ¿cuál sería el mensaje de fortaleza hacia las mujeres? O sea, ¿cómo pueden integrarse a participar en todo esto, ser parte de toda esta oportunidad que se les da? Me parece que es la gran oportunidad de que todas hablemos lo que necesitamos. No pensar que ya todos nos escucharon o todas nos escucharon, ¿no? Me parece que hay que hablar lo que necesitamos, hay que generar esas mecanismos. Y yo siempre les digo a las jóvenes que están alrededor de mí, lo cual me siento muy, muy bendecida y agradecida, porque eso me ha permitido a mí no moverme en un lugar donde creo que ya sé todo y que ya, ¿no? La verdad es que no, yo aprendo mucho de todas ellas, todos los días, y trato... Es que te quedas en una parte cómoda y te vale un camino lo que... No, yo siempre, y desde que estuve en la secretaría, mi intención fue abrir espacios para las mujeres jóvenes. Okay. Y entonces yo siempre les digo, a ver, no se conformen con lo que ya tenemos, y ustedes no permitan cometer los mismos errores, ¿no? ¿Y cuáles son los mismos errores? Pensar que ya se hizo todo y que ya no podemos hacer más. Siempre podemos hacer más. Y mi fortaleza, aparte de aprender de todas ellas, me parece que es que todavía sigo teniendo una capacidad de asombro de la realidad. Porque cuando ya como funcionarios perdemos esa capacidad de asombro, es como, ya lo hacemos todo en automático y no. Entonces creo que mi fortaleza, aparte de la resiliencia que tengo en la vida de manera personal, así lo considero, creo que no tengo miedo de intentar cosas diferentes. Okay. Esa es mi fortaleza. Qué padre, fíjate. No tengo miedo de intentar cosas diferentes. No, lo peor que puede pasar es que no pasen bien y ya. Y que no salgan. Que no salgan. Decía uno, el no ya está. Sí, pues sí. No, a la vida no hay que tenerle miedo. Sí, decía, y siempre lo reitero en este espacio, decía Paulo Freire, podemos ser seres condicionados, el tema socioeconómico, social y demás, pero no predeterminados a quedarnos en un lugar, en un espacio. Creo que eso es lo peor que nos puede pasar como ciudad, como seres humanos. Como seres humanos. No, el no tener la capacidad de transformarte todos los días y de decir, ya, eso es algo que me enseñó el cáncer. Cuando a mí me dieron mi diagnóstico y cuando vi, cuando vi a las mujeres, yo decía, a ver, yo tengo dos opciones, y a partir de ahí yo veo mi vida así, yo tengo 2 opciones, o rendirme antes de luchar y decir, pues ya, me voy a morir, ¿no? Aquí espero. Y la otra es decir, vamos a hacer todo lo que esté en mis manos y también lo que no esté, para poder estar fortalecida y estar bien mentalmente para enfrentar, yo lo veo como un reto, ¿no? Como una posibilidad de mejorarme todos los días emocionalmente. Entonces yo opté por la segunda cuando vi a muchas mujeres que como yo íbamos a las radiaciones y así, y ellas se tiraban, o sea, se tiraban en el sentido de dejarse, no de abandonarse. Entiendo los procesos porque muchas de ellas la realidad era, los había abandonado el marido, no tenían recursos económicos, el tema de los apoyos que se habían quitado para el tema del cáncer, ¿no? Muy complicada la realidad. Y al final me parece que en la vida solo tienes 2 opciones, o agarras al toro por los cuernos, lo que sea que vaya a salir, ¿no? O simplemente te sueltas a lo que el destino quiera, y a veces también hay que ponerse enfrente de eso. Así es. No, pues qué difícil y qué duro, pero agradecido por compartir esta experiencia.
Y bueno, pues a los que nos están viendo, para cerrar de alguna manera con esta reflexión, está este mezcal que es artesanal, es de San Francisco de Túcuaro. Entonces, ojalá que un mezcalito para todo mal, mezcal, y para todo bien también. De estas preguntas, Nuria, que tenemos aquí, quiero que selecciones 5. Y son frases, por ejemplo, que de cada una, pues una reflexión personal que representa para Nuria esta palabra y que la pudieras externar con la gente que nos está viendo. Estamos en contexto con Nuria y de alguna forma para que pues cerremos con esto y agradecerte sobre todo la asistencia. A ver si me sé la respuesta. ¿Lo saco todas juntas o...? No, es de una por una. Humildad. Me parece que... Allá la camarita para humildad. Me parece que todas tenemos que recordar y todos tenemos que recordar todos los días esta palabra. Porque nos hace más humanos. Nos hace más humanos, menos ególatras. Creo que humildad tiene que ver con la posibilidad de dejar atrás tu ego. Es la lucha contra el ego. Órale, va la que sigue. A ver, confianza. Sí. En mi caso personal, la confianza ha sido lo que me ha levantado de las crisis más profundas en mi vida. De salud y de grandes pérdidas que he tenido. La paz, sí. Me parece que la paz yo la he encontrado cuando abrazo a mis hijos y cuando sé que ese es mi espacio seguro. Vale. Quedan 2 más. Empatía, todos los días. ¿Todos los días? Pensar que cuando ves a una persona, yo en el trabajo siempre me pongo en los zapatos de esa, porque la definición de empatía es ponerte en los zapatos de la persona que tienes enfrente. ¿Cómo sería yo si estuviera en esa realidad? ¿O qué pasaría por mi mente? ¿O cómo le ayudo a ella si yo estuviera en esa situación? Discriminar es una realidad en México y discriminamos todos los días y pareciera que decimos que México no es un país que discrimina. México es un país que discrimina todos los días. Todos los días con actitudes. Con todo. Todo. Doble discriminar. Ahí está ya. Es que eran 5. Doble discriminar. Muy bien, amigo. Pero bueno, para cerrar, algo quieras decirle a la gente, sobre todo que nos ve en Estados Unidos, toda la parte de California, siempre he dicho, es el estado 32. Tenemos allá 4 millones y fracción de hombres y mujeres trabajando. Y tú eres una mujer que trabaja aquí en Michoacán por la gente que está, por sus familias que se quedan aquí en Morelia principalmente, que es la parte ahorita en el contexto en el que estás. ¿Qué le puedes decir a estos migrantes estadounidenses mexicanos? Sobre todo a las mujeres les diría que es muy complicado a veces dejar tu tierra. Entiendo las condiciones, ¿no? Para poder sacar adelante a tu familia, tener un futuro mejor. Y bueno, decirles que desde acá estamos muchas mujeres también que podemos apoyar. Alguna vez presenté para Casa Michoacán en Chicago un catálogo de derechos de las mujeres migrantes, sobre todo el tema de la violencia y la violencia sexual a la que se enfrentan en este tema de la migración. Sí, hay mucho que hablar de eso. Cuando me puedas volver a invitar, platicamos. Te paso también. Sí, te paso el folleto que hicimos y decirles que si tienen acá familiares mujeres y también los hombres que tienen acá familiares que son mujeres, adolescentes, niñas y mujeres, acérquense con nosotras los podemos apoyar. Todos nuestros servicios son gratuitos. ¿Dónde estás ubicado? Estamos en Antonio Alzate 805. Ahí ahorita te voy a dejar el teléfono. Aquí lo vamos a poner ahorita en los links. El teléfono y las redes sociales. Si tienen algo que podamos hacer nosotras desde acá por sus familias acá. Aquí van a aparecer también. Nosotras con mucho corazón desde acá, pues reciban todo nuestro apoyo. Si nos las puedes decir, ¿dónde encontramos a Nuria? A Nuria, en Nuria Gabriela Hernández Abarca, es mi Facebook, y Nuria 1_Hernández, el Instagram. Ahorita te lo paso de todas maneras. Sí, va a estar aquí. Va, y pues nada, gracias, desde acá podemos apoyar también. Gracias a ti, una gran mujer, y sobre todo aprender mucho de ti. Desde luego agradecerles mucho, un programa más en contexto con este día con Nuria, y recuerden, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mire. Sí. Cuídense mucho en contexto con Nuria. Hasta luego y hasta la próxima. Gracias.